Pues son las 17 minutos, como siempre en directo, en cuestión de prioridades, y hoy nuestra prioridad en este arranque del año sigue siendo el COVID. Los contagios en la comunidad siguen disparados, la ocupación de camas y de UCIs con enfermos con coronavirus no paran de crecer, estamos en riesgo muy alto y hoy ha empezado el curso escolar con cierto miedo entre padres, docentes y los propios estudiantes. Se va a poner a prueba estos días de nuevo al sistema sanitario y también al educativo, y vamos a analizar cómo está la situación con el nuevo consejero de Sanidad, con Alejandro Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, parece que la vuelta a las aulas se ha producido con normalidad, sin grandes incidentes. Hay 70 docentes, 70 profesores que hoy han informado de su baja laboral por COVID. Había otros 70 la semana pasada, son 140, no son muchos, no es una cifra muy considerable. Yo no sé si usted puede confirmar a día de hoy que los centros educativos de Castilla y León siguen siendo lugares seguros, o vamos a ver qué ocurre en estas próximas semanas. Bueno, los centros siempre han sido lugares seguros. Realmente la Junta de Castilla y León a lo largo del último curso ha hecho una serie de medidas, ha tomado una serie de medidas que curiosamente además en la última interterritorial que tuvimos con la intersectorial de sanidad realmente se daban como novedosas y aquí se están haciendo desde hace el curso. Es decir, realmente el 1,5 metros, la ventilación de las aulas, los medidores de CO2, la disminución de los grupos de aulas por mayor contratación del personal, son realmente las medidas que muchas otras comunidades veían como novedosas en la última reunión que tuvimos el día 4 de enero y realmente nosotros las llevamos haciendo ya durante todo el curso. Por lo tanto, las aulas sí que es un lugar seguro. ¿Teme que pueda aumentar el número de contagios, sobre todo entre los docentes, los próximos días, las próximas semanas? Pues es una preocupación con los docentes y con todo los personal, además de sanidad también. Es decir, una preocupación importante. El coronavirus tiene una incidencia muy alta y evidentemente los profesores viven en la calle, como vivimos todos, y realmente pues sí que es preocupante, sí que nos preocupa. Hoy ha llegado una nueva remesa de 30.000 sueros para niños entre 5 y 11 años que se enviarán a las provincias de Burgos, Salamanca, León y Valladolid. Usted se quejaba estos días de que faltaban vacunas para los más pequeños. Yo no sé si con esta cifra ya es suficiente, si siguen pensando que, sobre todo para los menores de 12 años, ¿el ritmo va a seguir siendo lento? Va a seguir siendo lento. Nosotros tenemos aproximadamente, si no me equivoco, unos 138.000 niños en esa edad entre 6 y 12 años y realmente en este momento tenemos, con la remesa que ha llegado hoy, 110.000. Es decir, todavía no cubrimos con una dosis a todos los niños, a esos 138.000 niños. Hasta la semana que viene, que nos han prometido una nueva remesa, no llegaremos a tener una primera cobertura de la vacuna. Se lo hemos pedido a la ministra en el Consejo Interterritorial que nos diera más vacunas, pero realmente sí que están cumpliendo las entregas previstas, pero no nos dan más, que hubiera sido nuestro deseo. ¿Por qué no se han planteado en Castilla y León, como en otros territorios, como por ejemplo en Galicia, los test gratuitos, los test de antígenos gratuitos para los escolares para empezar, digamos, de una forma más tranquila? También el Partido Popular lo está pidiendo en comunidades, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Nosotros hemos apostado por otra estrategia. De momento, yo creo que lo que estamos haciendo de acercar los test a todas las personas que tienen síntomas, pues realmente yo creo que eso facilita, y eso está abierto también, por supuesto, a test a las personas infantiles. Lo que pasa es que bien es verdad que los niños, el tipo de test que requieren es un test salivar más, porque es mucho más difícil, pero yo creo que no es necesario en este momento, no lo consideramos. Si lo viéramos necesario, pues lo pondríamos en marcha. Sí. Anunciaba hoy el presidente Sánchez que regulará los precios de los test de antígenos. No sé si es una medida que llega tarde, sobre todo porque ha sido en Navidades, los días previos a las Navidades, cuando hemos ido en masa, ¿no?, a comprar estos test. Y también le pregunto si cree que deberían ponerse a la venta en las grandes superficies comerciales, como están haciendo en Alemania, en Portugal, para abaratar el precio y también, pues para, de alguna forma, acabar con ese negocio de algunas farmacéuticas. Yo creo que la medida llega tarde. Realmente llega tarde. Habría sido mucho mejor hacerlo antes de Navidad. Realmente el consumo de test durante la Navidad ha sido muy importante en España y desde mi punto de vista llega tarde. Nosotros lo llevábamos pidiendo desde hace tiempo, pero bueno, pues ha llegado, una vez más hemos llegado tarde a alguna cosa. En cuanto al tema de tener los test en las grandes superficies, que es una idea atractiva, hay un problema y que es, por ejemplo, ha habido ya en algún país algunos test que han resultado falsos y realmente se escapa mucho más al control de lo que es un producto sanitario que poderlos poner en una superficie comercial. Por lo tanto, yo creo que lo más importante, de mi punto de vista,
es, por supuesto, que hemos vivido unas semanas de disminución de stock en las farmacias, que ha dificultado ese acceso a los test, pero yo creo que realmente no lo veo factible, no lo veo en España, no lo veo factible. Consejero, los datos siguen batiendo récords. Todo indica que a mediados de enero serán aún mayores por las fiestas navideñas y los contactos que hemos mantenido. Decía el experto Rafael Bengoa que en algún momento les ha asesorado a la Junta de Castilla y León que el mayor riesgo de contagio es seguir subestimando la variante Omicron. ¿Sigue la Junta pensando que no hay que tomar ningún tipo de medida restrictiva a mayores pese a estos datos? En este momento, no. Y luego el tipo de medidas restrictivas, nosotros hemos mirado mucho qué sucede en otras comunidades que durante ya tiempo, durante semanas, o sea, no 2 semanas antes, sino durante semanas, han tomado ese tipo de medidas y realmente ni asistencialmente ni en la evolución de la incidencia acumulada muestran una diferencia muy significativa con nosotros. Y además, el comportamiento... ¿Por ejemplo, qué comunidades? Pues por ejemplo el País Vasco, por ejemplo Navarra, por ejemplo el tema de las UCIs en Cataluña, que llevan restringidos mucho tiempo, no han conseguido una mejoría con ese tipo de medidas restrictivas. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a tomar medidas, por supuesto, pero medidas que sean realmente eficaces. Y no tenemos muy claro en este momento que el tipo de restricciones que se están tomando puedan ser eficaces, y yo creo que a las pruebas me remito. ¿Y se ha marcado un umbral de contagios, de UCIs ocupadas, de camas ocupadas? Sí, vamos a ver, más que un umbral, estamos mirando la variación, es decir, sobre todo del tema UCI. Ahora mismo nosotros tenemos 120 pacientes de UCI en la comunidad ingresados por coronavirus y es una situación que se mantiene estable. 122, 118, es decir, estamos en el umbral de 120. Hay que es un 30 y pico por ciento. Pero hay que pensar, por ejemplo, que en el pico de la primera ola tuvimos 353 pacientes ingresados por UCI. En el pico de la tercera ola, en febrero del año pasado, tuvimos 330 y tantos pacientes por UCI. Es decir, todavía tenemos recursos. Evidentemente, si viéramos que la tendencia es creciente, pues tendríamos que plantearnos tomar alguna medida, pero siempre dentro de una medida que pensemos que sea eficaz, no tomar una medida por tomar una medida. Lo que ocurre, consejero, es que yo creo que la sensación que tiene mucha gente es que hemos pasado en esta comunidad de ser una comunidad a la que no le asustaba tomar medidas restrictivas, incluso algunas de ellas sabiendo que los tribunales las iban a echar para atrás, como así ocurrió, ahora todo lo contrario. Le pregunto, ¿tanto se equivocó su antecesora, Verónica Casado, y se sigue equivocando el comité de expertos que le siguen recomendando que tome medidas restrictivas? Yo le voy a hacer una reflexión. La pandemia ha cambiado. La pandemia ha cambiado, es decir, ha cambiado, por supuesto, la variante Omicron, que evidentemente no es que sea una variante benigna, ni muchísimo menos, pero verdaderamente tiene mucha mayor transmisibilidad y su grado de morbilidad es inferior, pero es que ha cambiado algo muy importante, que es la situación de vacunación de la comunidad. Cuando se tomaron medidas de restricción muy duras, hace un año no teníamos apenas personal vacunado. Hoy tenemos, a mayores de 12 años, tenemos más del 93% de la población vacunada, lo cual da una cobertura vacunal importante y, por tanto, las consecuencias y la pandemia es diferente. Yo creo que, por tanto, ni se ha equivocado, ni se equivocaron en aquel momento. Además, el coronavirus no viene con manual de instrucciones. Es decir, hemos tenido que hacer prueba y error muchas veces, Castilla y León, el resto de comunidades, España y Europa, para poderlo manejar. Y realmente yo no hablaría de error, hablaría de variación de las circunstancias que mueven la pandemia en cada momento. Y el comité de expertos que sí que le piden, le recomiendan algunas medidas restrictivas. Estamos viendo todos los días al secretario del comité de expertos, al doctor Rosell, con esos vasos de agua colmados en Twitter, un poco transmitiendo esa paciencia que ya se ha desbocado porque no se les hace mucho caso. Yo al comité de expertos le quiero agradecer, por supuesto, todo el trabajo que ha realizado en estos 2 años y todo el que está realizando, y sí que se les hace caso y sí que se les entiende en muchas de las medidas, pero realmente yo sigo haciendo la reflexión. No tenemos nada claro que el tipo de medidas de restricción propuestas hubieran tenido un efecto enormemente favorable sobre la evolución de la pandemia. Y de hecho, ya le digo, no tenemos de momento grandes variaciones. La incidencia acumulada es muy alta aquí y en las comunidades que han estado mucho más restringidas que nosotros. Entonces, por eso yo respeto a todo el mundo y, como no, al doctor Rosell, que es una persona de prestigio, pero las decisiones las toma el Gobierno. El grupo de expertos, el comité de expertos, es un órgano asesor del Gobierno. ¿Qué le parece la idea del Gobierno y de las autoridades sanitarias españolas de crear un sistema para vigilar la COVID como una gripe común, digamos como una enfermedad respiratoria más, y sin tener que contabilizar cada caso? Esto es
una forma de normalizar el virus o es una forma de esconder las cifras? Yo creo que, vamos a ver, estamos en un momento en el cual ahora mismo la capacidad de diagnóstico de Castilla y León y de muchas comunidades está, yo creo que, al borde superior. Yo no creo que sea una manera de esconder las cifras, yo creo que es una manera de pasar a otra situación. Como digo, la pandemia evoluciona y hay que evolucionar con la pandemia. La situación ahora no es igual a la de hace un año. Entonces, la secretaria de Estado lo propuso en el último Consejo Interterritorial, el empezar a hacer un sistema de vigilancia más aliviado. Realmente todavía no se ha llegado a un acuerdo. La Comisión de Salud Pública y la Comisión de Alertas no han llegado a un acuerdo todavía al respecto y veremos a ver qué es lo que pasa. Nosotros, por supuesto, seguimos contabilizando los casos y toda España sigue. O sea, que están ustedes ahora más alineados que nunca con el Gobierno central en esta nueva fase de No es que COVID. estemos más alineados, yo creo que lo que estamos es haciendo una reflexión, o sea, lo que le digo, una valoración de la evolución de la pandemia. Yo le digo, el hito fundamental de la pandemia es la vacunación. Y eso, evidentemente, no nos hace que estemos en la misma situación que hace un año. Consejero, ¿qué ha pasado esas últimas semanas en SACIL? Me imagino que le habrán llegado muchas quejas tanto de personas, bueno, pues a las que no les cogían el teléfono, a las que no les rastreaban los casos, que no les llamaban para ver cómo estaban. ¿Qué es lo que ha fallado? No, vamos a ver, fallar realmente no ha fallado. Es decir, realmente cuando la situación epidemiológica supera un determinado umbral, el rastreo pierde mucha eficacia. Es decir, realmente la capacidad de rastreadores que tenemos es buena, tenemos un índice de rastreadores bueno que están trabajando además con intensidad, pero realmente está demostrado que cuando pasas de un determinado umbral, el rastreo se resiente, y se resiente porque no es capaz de llegar a todos los casos con la agilidad necesaria para poder controlar la pandemia. Y eso ha pasado aquí y pasa en todas las comunidades autónomas. Incluso alguna comunidad autónoma ya ha dejado el rastreo. Estamos viendo a muchos facultativos, enfermeras, médicos que lo dejan, que dicen que se van, que no pueden más por la presión. Yo no sé si tiene datos en Castilla y León, si esto está ocurriendo también en nuestra comunidad. Bueno, vamos a ver, la plantilla de médicos y de enfermeras y de auxiliares de personal sanitario en general está muy cansada. Son 2 años muy duros de pandemia. Son 6 olas que han seguido una detrás de otra. Es la 7ª ola de los pacientes que no son COVID que están empujando para ser atendidos. Es decir, hay que comprender que la situación pues no da mucho más de sí en cuanto al tema. Se están comportando perfectamente bien, pero claro, hay un hastío en la plantilla sanitaria, igual que hay un hastío en la sociedad. El presidente Mañueco, el candidato del Partido Popular ahora, anunció este fin de semana que garantizará por ley los consultorios médicos en el medio rural, para acabar así con las ocurrencias, decía. Entiendo que en referencia al plan que tenía previsto Verónica Casado en la atención primaria en el medio rural. Yo no sé si es un anuncio muy arriesgado, consejero, teniendo en cuenta que ustedes mismos lo dicen, faltan médicos en Castilla y León y hay muchos médicos incluso que no quieren irse al medio rural. Vamos a ver, yo, fíjese, el tener una cobertura legal, yo lo considero como una herramienta. Es decir, hemos hablado muchas veces de que hay que hacer cosas para que los médicos no se vayan de Castilla y León. Hay que mejorar sus condiciones laborales, hay que mejorar sus condiciones de carrera profesional, hay que mejorar en algunas ocasiones las retribuciones, sobre todo en ciertos sitios, y realmente la ley lo que puede producir puede darnos un paraguas, puede ser una herramienta que permita destinar recursos, en este caso al medio rural y en este caso a la sanidad rural. Evidentemente no hay médicos, está claro, ¿no? Nos faltan médicos, nos faltan más de 300 médicos ahora mismo de familia, médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria en Castilla y León, pero yo creo que esto yo lo considero como no como una apuesta arriesgada, sino como una herramienta que nos puede permitir dirigir los recursos, que a veces no son fáciles, allí donde realmente son más necesarios. Hablando de personal sanitario, usted decía este fin de semana en una entrevista en el diario El Mundo de Castilla y León que le ha faltado diálogo a la anterior consejera de Sanidad y con los profesionales sanitarios. Está teniendo usted contactos, me imagino, estos días con ellos, con el presidente del Colegio de Médicos. ¿Qué les dicen? Y sobre todo, ¿qué le piden que haga que no hacía anteriormente la consejera de Sanidad? Yo vengo del otro lado de la mesa, es decir, yo hasta el día 21 estaba compatibilizando mis labores como procurador con mi trabajo en el hospital de Burgos, y realmente mis compañeros, las enfermeras, los médicos, se quejaban de que no eran tenidos en cuenta, de que no se contaba con ellos, de que
no se sentían bien tratados. Realmente la sanidad se hace con los sanitarios, es decir, aunque está muy tecnificada y hay mucha alta tecnología, realmente el factor humano a la hora de prestar asistencia sanitaria es muy importante. Y realmente la plantilla se tiene que sentir bien, se tiene que sentir cómoda, y yo creo que eso es una de las cosas que hay que hacer con diálogo y con participación. Mañueco dijo en este programa que usted ha sido su principal asesor sanitario durante la pandemia, que hablaban a diario varias veces, y que usted es el mejor consejero de sanidad de Castilla y León. ¿No se fiaba entonces el presidente ya de Verónica Casado durante...? Creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, el contacto mío con el presidente es muy estrecho. Ha sido muy estrecho durante la pandemia. Me ha preguntado cosas, evidentemente. No diría que a diario, pero sí con frecuencia. Yo no diría que no se fiara de su consejera en aquel momento, pero sí que es verdad que contrastaba alguna información o me pedía opinión de algunas cosas. Y después de tantos piropos recibidos por el presidente durante todos estos días, imagino que tendrá claro que si el presidente o el candidato del PP consigue gobernar, usted sería el consejero de Sanidad. Yo siempre digo una cosa: tenemos que ganar las elecciones, lo primero. Segundo, el presidente tiene que querer contar conmigo. Creo que sí, pero tiene que querer. La prerrogativa de formar gobierno solamente es suya. Y evidentemente, si me pide formar parte del gobierno, pues hombre, si 2 meses antes o 3 le he dicho que sí, 2 meses o 3 después no le voy a decir que no. Pero tienen que darse una serie de circunstancias concatenadas que yo quiero dejar claras. Y en su cabeza o en el programa electoral del Partido Popular, que todavía no lo conocemos, en la parte sanitaria, si dejamos a un lado el COVID, ojalá, después de las elecciones autonómicas la situación mejore, ¿cuál sería, digamos, la principal medida para la sanidad en nuestra comunidad? Mire, tenemos varios tipos pensamos tener varios tipos de medidas. La primera, yo estoy muy preocupado por lo que llamo en este momento la 7ª ola, que en su momento hablé en las Cortes de que era la segunda ola. Es decir, tenemos unas demoras que son difícilmente asumibles por la población en este momento para asistir tanto a atención primaria, y es un problema que hemos intentado solucionar con la posibilidad de hacer trabajo por la tarde, y con atención hospitalaria. Es decir, tenemos unas demoras que no son fácilmente asumibles, y es uno de los primeros objetivos que tenemos que tener: intentar trabajar por esas demoras. Es decir, el COVID está ahí, pero es que los pacientes que no son COVID no pueden esperar. Esa es una primera medida. La segunda medida, como le he dicho, que a mí me preocupa mucho, es el tema de la situación de la plantilla, es decir, de que la plantilla pues se sienta valorada, se sienta con fuerza, se sienta responsabilizada y se sienta apoyada. Y yo creo que ese es otro tema importante. Tenemos también temas importantes como es el tema de la salud pública. Es decir, el tema de la salud pública, por fin hemos descubierto lo importante que es tener una salud pública potente, que ninguna comunidad era la hermana pobre de las consejerías, y yo creo que también es un tema importante. El tema de la adaptación a las nuevas tecnologías también es un tema bastante importante dentro de una comunidad como esta, en la cual realmente tiene que fluir mucho más la información clínica de los pacientes, mucho más que el movimiento muchas veces de los pacientes. Es decir, hay muchos campos y muchos retos que hay que afrontar si es que conseguimos pasar de la 6ª hora y que no haya más. Ya nos ha avanzado algo del programa electoral. Imagino que está usted trabajando a grandes líneas. Tengo aquí a 3 tertulianos que también le quieren hacer alguna pregunta. Tomás. Buenas noches, consejero. Bueno, en primer lugar, vaya por delante que me gusta mucho su moderación y su prudencia. Gracias. Luego ha dicho cosas que son muy evidentes. La plantilla me parece importantísimo. Yo me acabo de jubilar, catedrático de la Facultad de Medicina, y puedo suscribir todo lo que dice de la tensión de la plantilla y la carga que le saca. Bueno, yo hoy no voy a entrar porque se ha hablado mucho del COVID. Y a mí se me preocupa una cosa, y me gustaría ver si usted tiene información, o por lo menos cómo lo ven desde la consejería y en su calidad de profesional. He leído que hace 3-4 días ha aparecido en Chipre una variante nueva que se llama Deltacron, que es una variante viral que tiene secuencias del virus Delta, la variante Delta y la variante Omicron. Y no saben si va a tener la morbilidad de la Delta y la capacidad de contagio de la Omicron. Pero claro, está claro que si realmente sumase las dos capacidades sería muy malo. ¿Tienen información sobre esto? ¿Prevén algo? ¿Les causa alguna...? Cada vez que oímos y constatamos que existe una variante nueva, realmente nos da un vuelco el corazón. Es decir, ¿por qué razón? Pues lo dice usted, tarda
todavía no hay información clara sobre qué va a ocurrir. Omicron creó muchas y sigue teniendo muchas incógnitas, aunque parece que bueno que tiene unas características que he dicho antes, pero realmente cualquier nueva variante que pueda, el problema más importante es que pueda escapar, que va a ser una variante de escape a la vacuna, que realmente sería una situación enormemente complicada, y por supuesto nos hace estar muy pendientes de lo que se va sabiendo sobre ello. Generalmente pues son noticias a veces que hay que poner en cuarentena, porque a veces no vienen de fuentes fidedignas, pero realmente es una nueva preocupación más, evidentemente. Sí, porque acabará por desplazar a claro, otras, si consigue hacerse variante dominante, acaba por desplazar al resto de variantes que existan, en este caso la Omicron. ¿Y está de acuerdo con lo que decía Rafael Bengoa respecto a que no hay que subestimar a la variante Omicron? Vamos a ver, tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes y más, como le he dicho antes, el coronavirus no viene con manual de instrucciones y nos ha sorprendido. Todas las olas han sido una sorpresa, cada una en su estilo. Entonces, el subestimar a un enemigo invisible que está causando tanta incidencia acumulada y que, oiga, hoy hemos cumplido los 90.000 muertos oficiales en España y me parece que no es para subestimar y que es para tenerlo dentro de la prudencia. Carmen. Consejero, me ha gustado escuchar que ha puesto el dedo en la llaga en un tema que a mí me preocupa y mucho, y hablaba, decía usted, de médicos y enfermeras que lo dejan porque están muy cansados y que detecta ese hastío que vemos. Yo en la consulta del centro de salud al que acudo me sorprende cómo no veo hace mucho tiempo las mismas caras en el mismo sitio por sistema. Y eso lo relaciono con una noticia que leí hace pocos días, que era SATSE la que denunciaba el que el SACIL sigue incumpliendo esa bolsa de empleo que en plena crisis, en esta pandémica y de falta de enfermeras, una cosa tan sencilla que supongo que tecnológicamente no es más que actualizar una lista de la bolsa de empleo, una cosa que parece una pregunta banal, pero es que detrás de esa pregunta banal, que yo conozco casos de auténticos dramas personales de personas que van en estas circunstancias, luchando en las UCIs, en los hospitales, en esta pandemia, en los momentos más difíciles, encadenando contratos de 2 meses, 2 días, o eso que me explicaron un día que eran contratos abiertos, que significa que tú llegas mañana a tu puesto de trabajo y te puedes encontrar que tu trabajo ya ha terminado. Bueno, pues estas personas que encima están luchando, y conozco algunos casos que se dedican a deshoras por las noches a hacer cursitos. Me acuerdo cuando yo trabajaba en Televisión Española también hacíamos cursitos para mejorar nuestros méritos, y de pronto ya tienes 2 puntos, 3 décimas y 2 milímetros. Tan difícil es actualizar esa lista, que hace un año de ella depende la vida de muchas personas, que algunas no han decidido irse, sino deciden quedarse, y encima en estas condiciones tan precarias. ¿La nueva gerencia le va a dar solución? Vamos a trabajar en ello. Yo le he dicho que uno de los objetivos primigenios en esta gestión es mejorar las condiciones de la plantilla. Evidentemente, como usted dice, además con mucha razón, las caras en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud, a pesar de que va todo el mundo con mascarilla, los ojos no brillan como brillaban antes. Y entonces eso es un problema importante. Evidentemente, no sé si será fácil o difícil lo del tema de la bolsa, pero yo creo que no hay nada imposible y hay que conseguir ser ágiles en esa bolsa, porque realmente, y mejorar mucho las condiciones de contratación del personal. No es posible que a personal con 4 años de carrera altamente tecnificado, como es hoy en día un grado de enfermería en España, que además se disputan nuestras enfermeras y nuestros enfermeros en cualquier país de la comunidad, no es de recibo tener contratos que no son unos contratos que se puedan defender correctamente. Yo es uno de los objetivos que tengo. En cuanto al tema de la bolsa, me han explicado, porque lo he preguntado, me han explicado el tema de la bolsa. Parece que hay unos méritos que hay que reformar, pero yo creo que eso, en el mundo de hoy, en el siglo XXI, en que la información fluye a toda velocidad, no es de recibo andar contando con un abaco si tengo 3 meses trabajados, 4 o 5. Es decir, eso yo creo que tiene que tener solución, y en eso vamos a empeñarnos en ello. Eduardo. Sí, yo voy a incidir en las restricciones no tomadas durante las últimas semanas. Su antecesora en el cargo defendía en una reciente entrevista, y al hilo también de lo que decía el comité de expertos, que por no cerrar discotecas corremos el riesgo de cerrar quirófanos. Las cifras siguen creciendo, como estamos viendo día a día, de una manera disparada. Mi pregunta es,
ya sé que es muy difícil, pero ¿qué previsión tienen ustedes? Porque es verdad que hemos defendido y han defendido ustedes la economía de la Navidad, por decirlo de ese modo, pero hoy cuando hablas con cualquier empresario, lo primero que te dice es que está asustado de la cantidad de bajas que se están produciendo en sus empresas, y eso también es economía del día a día. Las bajas se dan no solo a las comunidades que han tomado medidas restrictivas, sino también a las comunidades, o sea, todo tipo de comunidades. Es decir, por eso vuelvo al éxito o al éxito que deben de tener esas medidas restrictivas. Realmente nos preocupa y realmente yo creo que de momento y afortunadamente a fecha de hoy todavía no hemos tenido que parar ninguna intervención quirúrgica, lo cual no quiere decir que la próxima semana o en los próximos días lo tenga que hacer. Pero realmente yo creo que, le vuelvo a repetir, las medidas de restricción a tomar yo creo que son unas medidas que además se toman sobre una población, como digo, enormemente hastiada y que tenemos que tener muy claros que realmente van a bajar de modo fuerte la incidencia acumulada, pues si no someter otra vez y el ejemplo lo tenemos, como digo, en comunidades como el País Vasco, Navarra, Cataluña, que han tomado medidas durante ya varias semanas y realmente no están en una situación mejor que nosotros, lo cual no me consuela. Si me permite, pero hay expertos que ya dicen que a partir del 20 de enero, optimistas, que a partir del 20 de enero la curva va a descender. Yo quiero apuntarme a ese optimismo, pero realmente lo tengo que ver. Mire, esto nos ha dado tantas sorpresas a lo largo de los 2 últimos años que cualquier cosa es posible, ¿no? Pero yo, hombre, quiero dar una visión optimista, quiero creer que alrededor del 20 de enero, del 25 de enero, no sé, una fecha próxima, pueda bajar. Los datos, bueno, pues nos dan cierta esperanza, los datos de incidencia acumulada a 7 días, que bueno, aunque siguen creciendo, han disminuido mucho la velocidad de crecimiento, que es el primer signo de que puede revertir la tendencia, y yo quiero apuntarme a ese optimismo del... Y si hubiera que llevar a cabo alguna medida restrictiva, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Pues una medida, mire usted, hasta Holanda ha tomado una medida restrictiva muy potente y tampoco ha tenido un éxito notable en cuanto a la transmisión, es decir, y más medida de decir confinamiento prácticamente en estilo al que tuvimos nosotros en marzo del 2020 y realmente no ha tenido un éxito. O sea, es tal el grado de transmisión de este germen, de esta variante, que las medidas serían unas medidas durísimas. O sea, porque Holanda, con una medida bastante dura, tampoco ha tenido una situación de disminución de la transmisión rápida y eficaz. Pues Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad, no sé si está siendo muy duro desde que ha sido usted nombrado. Bueno, ¿se está adaptando bien? Porque estoy adaptando bien. Ha cogido un toro bien complicado. He cogido un toro complicado en un momento complicado, sí, en una sexta ola, en una transición Delta-Omicron, Con muchas críticas por muchos frentes también. Pero es lo que tiene la política. Incluso del anterior equipo de Ciudadanos. Yo estoy abierto a las críticas, es decir, el que se dedica a estas cosas tiene que tener un espíritu deportivo para atender las críticas, ¿no? Va en el cargo y en el sueldo, ¿no? En el sueldo se pierde el cargo. El sueldo no es pagado con dinero, la crítica, pero el cargo sí que va. Pues muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades en este primer programa del año. Y feliz año. Igualmente.